¿Se observa mi diapositiva? Sí, profesor, sí. Ok, vamos a comenzar entonces una vez. Buenas noches, alumnos. El que les habla es el doctor Calvo. Vamos a hacer la clase de glándulas anexas del tubo digestivo y después vamos a hablar de urinario. Vamos a ver. Vamos a comenzar que páncreas, ¿no? Vamos a hablar de este órgano, en la cual vamos a ver acá esta estructura que vemos que es acá, es el páncreas, ¿no? Que tiene sus partes, una zona que es la cola, una parte que corresponde a lo que es el cuerpo y una zona que corresponde a lo que es la cabeza, ¿no? No olvidar que hay una cápsula de tejido conjuntivo lazo que está envolviendo a todo este órgano, ¿no? Y lo que hace es dividir a este páncreas en lobulillos. Lo que vamos a ver acá, que este páncreas va a tener gran cantidad de acinos, unos acinos serosos que se van a denominar acinos pancreáticos. Asimismo, lo que estamos viendo por acá corresponde al conducto pancreático principal o de Wilson. Estamos viendo acá. Es lo que vemos acá. La parte de la cabeza, esta zona de acá, corresponde a la concavidad segunda y tercera parte del duodeno. Esta zona del cuerpo, que es la parte anterior de la aorta, y la cola que cerca al ilio del vaso. Lo que vamos a ver. No olvidar que este conducto pancreático principal de Wilson, ¿no? Se desemboca en el duodeno a nivel de la ampolla de Vater, ¿no? Lo voy a evocar acá, ¿no? Antes se une con el colédoco, ¿no? Se une con el colédoco y desemboca en la ampolla de Vater a nivel de duodeno. Seguimos viendo acá lo que corresponde nuevamente, lo que es, ¿no? Esta es la cola, este es el cuerpo del páncreas y esta es la cabeza del páncreas. Y acá lo que estamos viendo es esta estructura, ¿no? Este es el conducto pancreático principal o de Wilson, que estamos viendo acá, y que se une con el conducto colédoco, ¿no? Colédoco. Y juntos van a desembocar a este nivel del duodeno a nivel de la ampolla de Batters. Este es el esfínter hepatopancreático de Oddi, ¿no? Y alrededor mejor dicho, este body es el que va a estar alrededor de esta ampolla, ¿no? De esta ampolla va a estar el esfínter de Oddi. Este esfínter de Oddi para regular, ¿no? ¿Qué va a regular? El flujo de bilis y el flujo de jugos pancreáticos, ¿no? Que van a salir, ¿no? Estos contenidos intestinales hacia, ¿no? Que van a salir hasta acá, ¿no? Este es el contenido. Contenido pancreático de Wilson, recorre cola y cuerpo, recoge secreciones contributarios, según el conducto colédoco que estamos viendo acá, ¿no? Y desembocan ambos en la ampolla de Vater, ¿no? Y esto va a estar rodeado por el esfínter de Oddi. Páncreas. El páncreas vamos a ver que va a estar formada por, no va a estar formada, sino que tiene dos zonas. Una zona que corresponde al páncreas exocrino y una zona que corresponde al páncreas endocrino. El páncreas endocrino lo vamos a ver porque corresponde a los islotes de Langerhans, ¿no? Estas estructuras que vemos acá, donde vamos a ver que hay gran cantidad de células a este nivel, ¿no? O hay células alfa, células beta, células delta, ¿no? Vamos a tomar el puntero. Esa es la zona endocrina que estamos viendo acá, ¿no? Que corresponde a los islotes de Langerhans. Y la zona exocrina serían estas estructuras que corresponden a estos acinos serosos, gran cantidad de acinos serosos que lo vamos a denominar acinos pancreáticos. La parte exocrina es una glándula tubular, acinar compuesta o ramificada, ¿no? Y acá estamos viendo, miren, estos son los acinos serosos. Estos acinos serosos están conformados por estas células piramidales que estamos viendo acá, que se llaman células acinares, en el cual vamos a ver un núcleo hacia la base y gran contenido de retículo endoplasmático rugoso. Porque el hecho de que esté ese retículo endoplasmático rugoso le hace que esta zona sea bastante basófila. Pues lo vemos acá, de un color medio azul, ¿no? O morado. Y la zona apical lo que vemos son los gránulos de simógeno, que hay gran cantidad de gránulos de simógeno, que es la zona acidófila, de un color medio rosado. El conjunto de estas células acinares forma este acino, ¿no? Que es un acino seroso o acino pancreático. Asimismo, va a haber unas células que van a estar al centro del acino y corresponden a las células centrocinares. Estas células centrocinares es el inicio de lo que es el conducto intercalar, que se une a un conducto intralobular y después a un intralobular.
Eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? Lo que vemos acá es parte del páncreas, ¿no? Vamos a observar esta zona de la cápsula que estamos viendo por acá, los lobulillos pancreáticos que hay, y estamos viendo acá estas estructuras que corresponden al páncreas endocrino, ¿no? Donde acá están los islotes de Langerhans, ¿no? Donde muestran las células alfa, células beta, células delta. Las alfa tienen que ver con lo que es glucagón, ¿no? Las beta tienen que ver con lo que es insulina y la delta con somatostatina, ¿no? Eso es lo que vamos a ver acá, ¿no? Las que más abundan en los islotes de Langerhans o en este páncreas endocrino serían las células beta. El resto que estamos viendo acá son acinos, tipo seroso, que corresponde a también acinos pancreáticos. Esa es la parte exocrina. Parte exocrina, parte endocrina, lo que estamos viendo acá. ¿Qué vamos a ver? Entonces estamos viendo acá el páncreas exocrino, ¿no? Vamos a ver esta zona de acá. Ya les había dicho que lo que estamos viendo acá son células piramidales, ¿no? En la cual su núcleo está hacia la base y tenemos gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso. Todo esto le da una coloración basófila. Basófila. Y de ahí hacia la base, en la zona apical, lo que vemos es gran cantidad de gránulos decimógenos. Estos gránulos que van a contener las enzimas pancreáticas. Estas van a tener una coloración acidófila, media rosada. Y lo que estamos viendo acá, un núcleo con un halo alrededor blanco, corresponden a las células centroacinares. Estas células centroacinares que vendría a ser el inicio de lo que es el conducto intercalar. Pueden haber de 40 a 50 células, ya hemos dicho esto, también corresponden a células centroacinar. Esto es lo que me voy a decir, que las células centroacinar, ¿qué va a ocurrir con esto? Van a producir una secreción rica en lo que es bicarbonato y agua, ¿no? ¿Y esto para qué va a servir? Para neutralizar la acidez del quimo a nivel o cuando llega al duodeno, ¿no? Para establecer un pH óptimo más que nada, ¿no? Eso es lo que va a hacer la secreción rica de bicarbonato y agua, ¿no? Entonces va a hacer que neutraliza la acidez del quimo que entra al duodeno y él va a establecer un pH óptimo, ¿no? Células acinares, vamos a ver ahora estas células acinares que habíamos dicho que tienen son células piramidales que tienen en su núcleo y alrededor del núcleo hay gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso, por eso es este color que vemos acá, ¿no? Este color basófilo que vemos acá. Y las zonas apicales son los granos decimógenos, donde están las enzimas pancreáticas, ¿no? Donde vamos a ver estas enzimas inactivas, tripsinógeno, quimiotripsinógeno, procarboxipecidasas, ¿no? Van a haber otras activas, como pueden ser las amilasas, lipasas, ribonucleasa, dexorribonucleasa. Y lo más importante de estas células acinares es que van a secretar el inhibidor de tripsina. Y ahora vamos a ver por qué es importantísimo este inhibidor de tripsina. ¿Y por qué ellos secretan esto de acá? Es el inhibidor de tripsina. Entonces, al medio estamos viendo estas células, que son las células que son las células centrocinares, estas de acá, ¿no? Que vendrían a ser el inicio de lo que vendría a ser el conducto intercalar. Sí, ahora vamos a ver estas células centrocinares que habíamos dicho que están dentro de este acino seroso o acino pancreático, y como les había dicho, es el inicio de lo que es el conducto intercalar, ¿no? El inicio del conducto intercalar, que estamos viendo por acá. Lo que es el centro del acino, núcleo pálido, y esto es lo que tienen que ver, ¿no? Secreta ion bicarbonato y agua. Ya habíamos dicho que eso es para neutralizar la acidez del quimo cuando ingresa al duodeno, para establecer un pH óptimo. Seguimos viendo, ahora estos son los conductos, habíamos dicho que todo esto es un acino pancreático o acino seroso, ¿no? Acá están los granulos decimógenos, acá está la célula centroacinar, células acinares, esto continúa con el conducto intercalar, pues, ¿no? Es el inicio del conducto intercalar. Este conducto intercalar va a continuar con un conducto interlobular y después va a entrar con el conducto pancreático principal de Wilson, ¿no? Que va a desembocar en la ampolla de Batters, en la ampolla de Batters. ¿No?
Secreción pancreática tiene por función, ¿para qué tiene función? ¿Qué función tiene esta secreción pancreática? Porque van a secretar enzimas digestivas para la digestión de proteínas, digestión de carbohidratos, digestión de grasas. Y va a secretar iones bicarbonato para neutralizar el quimoácido, ¿no? Van a intervenir en la digestión y absorción de proteínas. ¿Cómo es eso? Es a nivel del enterocito. Lo que van a hacer es activar, ¿no?, la digestión. Vamos a ver que hay unas proteínas, por medio de las pepsinas, van a derivarse en polipéptidos y estos se dividen en oligopéptidos y en aminoácidos libres. Estos aminoácidos libres ingresan al enterocito, ¿no?, y de ahí van a ser transportados al capilar. Esa es la digestión de estas proteínas que estamos viendo acá. De ahí vamos a ver la digestión y absorción de hidratos de carbono. Igual, lo que ocurre es que al tubo digestivo van a llegar los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, ¿no? Dentro de los polisacáridos puede ser glucógeno o almidón. Dentro de los que son disacáridos son sacarosa y lactosa. Estos llegan, ingresan, ¿no?, y por medio de las enzimas se van a derivar, al final llegan al enterocito o la zona del duodeno y por medio de una enzima van a quedar en estos monosacáridos que son galactosa, glucosa y fructosa. Estos asimismo van a pasar del enterocito al capilar, ¿no?, para seguir degradándose. Entonces eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? Estos son la digestión y absorción de hidratos de carbono. Y así como también hay eso, también vamos a ver ahora la digestión y absorción de lípidos. ¿Cómo es esto? Tenemos el lípido y acá actúan las sales biliares y la lipasa pancreática. Se comienza a degradar en ácidos grasos y monoglicéridos, entra al enterocito y acá se convierte en un triglicérido. A nivel del retículo endoplasmático se dirige hacia la barra de Golgi, donde forma una vesícula. Y acá es que se convierten en unas vesículas que la vamos a denominar kilomicrones. Y esto se va a ir hacia la pared, ¿no?, hacia el espacio intercelular. Y de este espacio intercelular va a pasar a la linfa. Esa es la linfa, no al capilar linfático. Pasa a la linfa. Y en la linfa va a llegar, ¿no?, con los kilomicrones, va a llegar hasta, o se va a drenar el conducto torácico, ¿no?, que va a desembocar en la vena, en el sistema venoso sanguíneo. Y ahí va a seguir su curso. Entonces, esta es la degradación de lípidos, ¿no?, que estamos viendo acá. ¿Qué ocurre acá? Este es el inhibidor de tripsina. El inhibidor de tripsina es la que va a inhibir la acción de la tripsina, ¿no? La tripsina lo que hace es que va a activar a otras enzimas a nivel del páncreas, que son las que vamos a usar para la degradación, ya sea de lo que hemos visto, de proteínas, carbohidratos, ¿no? Eso va a activar esa tripsina. Lo que hacemos, si no hubiera este inhibidor de tripsina, seguiría produciéndose todos esos enzimas, y lo que ocurriría es que va a haber una inflamación a nivel del páncreas. Por eso es importantísimo que estas células acinares que estamos viendo acá inhiban la acción de la tripsina cuando ya llega a un tope. Si no, van a seguir, ¿cómo se llama?, saliendo esta tripsina, y va a salir estas enzimas pancreáticas y lo que van a hacer, en vez de hacer un daño, o bueno, en vez de hacer un bien, al degradar proteínas o carbohidratos, lo que va a hacer es, y también grasas, lo que va a hacer es que va a comenzar a degradar, ¿no?, al páncreas, y es lo que se conoce como la famosa pancreatitis aguda, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, o lo que hace estas células acinares que estamos viendo acá, inhiben a la tripsina una vez que ya se usó para la degradación, para la digestión y absorción de proteínas, hidrato de carbono y de lípidos. Eso es muy importantísimo. Inhibidor de la tripsina, que la vamos a encontrar en estas células acinares que estamos viendo acá, células acinares. Lo que vemos acá es el islote de Langerhans, y acá estamos viendo estos acinos serosos o acinos pancreáticos que están alrededor, ¿no? Gran cantidad de acinos serosos. En este islote de Langerhans, que es la parte endocrina, vamos a ver que hay unas células alfa, células beta, ¿no?
y células del delta. Y acá estamos los acinos, ¿no? Que estamos viendo que están, esa es la porción exocrina. Eso es exocrina y esa es la porción endocrina, lo que estamos viendo acá. Seguimos con el control hormonal y nervioso. Vamos a ver. Lo que ocurre acá es que habíamos dicho que el quimo llega al duodeno y acá lo que va a hacer una vez que ingrese al duodeno, van a secretar estas hormonas como son, ¿no? Secretan colecistoquinina y secretina. Esta colecistoquinina se va a unir a receptores de estas células acinares. Y esta secretina se va a unir al conducto intercalar. Esta colecistoquinina que se unió a estos acinos, a estos células acinares, lo que va a hacer es apoyar en la liberación de este simógeno que estaba, ¿no? Se libera el simógeno, o sea, las enzimas pancreáticas que están acá. Con respecto a la secretina, lo que pasa es que a nivel de este conducto intercalar va a activar la liberación de bicarbonato y agua. Y como les habíamos dicho, esto va a neutralizar este quimo que está acá, ¿no? Para que sea un pH óptimo, ¿no? Para la degradación, ¿no? Asimismo, va a haber una célula nerviosa, a nivel nervioso, va a ser activada por el parasimpático, va a activar con una acetilcolina, activa estas células acinares. Mientras que el simpático lo que va a hacer es inhibirla. ¿Bien? Entonces ya tenemos acá cómo está la regulación que estamos viendo acá, ¿no? Colecistoquinina, secretina a nivel de duodeno, estamos viendo acá, ¿no? Colecistoquinina va a actuar sobre estas células acinares, la secretina sobre el tubo intercalar. Y dicolina también, por medio del nervio parasimpático, va a actuar sobre esas células acinares. Vamos a ver hígado. El hígado es un órgano que estamos viendo acá, tiene su cápsula bastante fibrosa y una que envuelve, que es la cápsula de Gleason, ¿no? Que estamos viendo acá. Y la particularidad es que a este hígado va a llegar la sangre a través de dos vasos. Primero va a haber un vaso que es la vena porta, rama del tronco celíaco, ¿no? Que va a llegar acá a este hígado. Igual hay otra zona que es la arteria hepática, rama del tronco celíaco, perdón, la vena porta no es rama del tronco celíaco, la arteria hepática es la que es rama del tronco celíaco, ¿no? Y que llega a la sangre oxigenada también, ¿no? Va a llegar acá. Entonces, dos tipos de sangre, una sangre oxigenada y una sangre que transporta desde el tubo digestivo, vaso y páncreas, que es la vena porta. Todo esto de acá se van a congregar acá, en esta zona que corresponde a esta vénula y esta arteriola, se juntan a este nivel. Esto, por ejemplo, lo que estamos viendo acá es un lobulillo hepático. Vamos a ver que hay gran cantidad de lobulillos hepáticos a nivel del hígado, ¿no? Y lo que estamos viendo acá, este es el espacio porta, más que nada, que vamos a ver más adelante. Vamos a ver que va a haber gran cantidad de estos lobulillos hepáticos. Como les dije, al centro de esto va a estar una vena, que es la vena central. Esta vena central va a recoger la sangre de esta arteria hepática y esta vena porta, porque se van a juntar acá a nivel sinusoide, van a llegar la sangre acá a esta vena central y esta se dirige hacia la vena cava y termina nuevamente a nivel de la aurícula derecha, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Aparte tenemos acá la bilis, un conducto biliar que estamos viendo acá, que va a salir de estas cadenas de hepatocitos, sale la bilis. Sale, ¿no? Se une por un conducto biliar, conducto hepático derecho y común, un hepático común, se une con un conducto cístico en forma de colédoco, ¿no? Y de acá ya se une con un conducto pancreático que corresponde al de Wilson y termina desembocando en lo que es la ampolla de Vater, ¿no? Y que alrededor de esta ampolla está el esfínter de Oddi. Eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? Eso es un esquema más que nada, ¿no? Todo vamos a verlo nuevamente. ¿Qué vamos a ver? Nuevamente estamos viendo acá el hígado, ¿no? Y vamos a ver que acá se encuentra el hilio, que estamos viendo acá. Eso es lo que vemos acá, ese es el hilio.
Y acá, ¿qué vemos, no? Estamos viendo que está formado por estas estructuras que corresponden a lobulillos hepáticos. Estos lobulillos hepáticos tienen 6 lados y en cada uno de estos ángulos es donde vamos a ver el espacio porta. Este espacio porta donde vamos a ver conducto biliar, vena porta y la arteria hepática, ¿no? Vamos a verla a este nivel. Como estamos viendo acá, esta es parte del lobulillo hepático, estamos viendo que está formado por hepatocitos. Estos son hepatocitos que estamos viendo acá, ¿no? Cadenas de hepatocitos que estamos viendo acá, y entre estas cadenas de hepatocitos hay los sinusoides. El sinusoide es donde esta sangre de esta pénula, rama de la vena porta, y esta arteriola, rama de la arteria hepática, se juntan, ¿no? Y se dirigen hacia esta zona que es la vena central. Entonces están rodeados por una cápsula de Gleason, posee un hilio, que es el hilio que estamos viendo acá, la arteria hepática rica en oxígeno, vena porta rica en nutrientes, ¿no? La arteria hepática proviene del tronco celíaco y la vena porta es la que va a tener o transportar la sangre que estuvo en el tubo digestivo, vaso y páncreas, ¿no? Rica en nutrientes. Los hepatocitos que vamos a ver acá están representados acá, estas estructuras que son poliédricas, ¿no? En lobulillos, y va a haber estos espacios porta que estamos viendo acá. Otra cosa, esta zona que acá que estamos viendo que son los sinusoides, por donde va a pasar la sangre, vamos a ver unas células o unos macrófagos, que acá se van a denominar células de Kupffer. Tenemos acá lo que es una microfotografía, ¿no? Donde estamos viendo esta estructura, algo hexagonal, donde estamos viendo acá la vena central y estos espacios que corresponden a estos ángulos, mejor dicho, que corresponden a los espacios porta. Estas estructuras que vemos acá, como si estuvieran formando cordones, corresponden a los hepatocitos que forman, ¿no? Este tipo de cordones que estamos viendo acá. Van a terminar a nivel de la vena central. Vamos a ver unos espacios, ¿no? Que corresponden a los sinusoides. Desde los espacios son los sinusoides. Y este es el ejemplo, ¿no? Acá estamos viendo, estos son los cordones hepáticos, este es el sinusoide, esta es la vena porta, arteria hepática y conducto biliar. El contenido de esta vena porta y esta arteria hepática se unen a nivel del sinusoide y la sangre pasa a esta vena central. Y de acá ya saben que esta vena central se dirige hacia la vena cava. Eso es lo que estamos viendo acá. Unidad estructural y funcional del hígado, este es el lobulillo hepático, conformado por cordones hepáticos, dispuestos en doble hilera. Entre ellos, entre la doble hilera de estos hepatocitos pueden estar los canalículos biliares, y a ambos lados están los sinusoides. Lo que estamos viendo es a mayor aumento, se observa acá, ¿no? Estas células son células poliédricas que se unen unas con otras, corresponden a lo que son las cadenas de hepatocitos. Entre estas cadenas dobles de hepatocitos pueden estar estas estructuras que corresponden al canalículo biliar. Y por fuera estamos viendo esta estructura que corresponde al sinusoide, ¿no? Donde está la unión de esta vénula de la vena porta y esta arteriola de la arteria hepática, ¿no? Se unen acá en el sinusoide. Y estas estructuras que vemos acá se corresponden a los macrófagos que van a estar en el sinusoide. Esto de acá que vemos corresponde a la vena central. Vena central. Estamos viendo acá lo que vemos de estructuras que corresponden a la vena central. Todo esto de acá corresponde a la vena central, esto corresponde a la vena central, y estas estructuras que vemos acá son los cordones de hepatocitos que estamos viendo, ¿no? Que están llegando hacia esta vena central. Los espacios que vemos acá corresponden a los sinusoides. Estos son los espacios, son los sinusoides. Si lo vemos a mayor aumento, vamos a ver que hay este es el sinusoide, y estos son la cadena de hepatocitos, que son células poliédricas con un núcleo de posición central, y que se unen unos con otros formando estos cordones. Por fuera están los sinusoides, como estamos viendo acá. Y acá lo que estamos viendo acá que se marca es una célula de Kupffer. Pero para marcar esta célula de Kupffer lo que han hecho es, han inyectado tinta china. Y lo que vemos acá es lo que está fagocitando la célula de Kupffer, ¿no? Está fagocitando a esta tinta china. Entonces estos son los sinusoides y a este nivel están las células de Kupffer. Y estas son las cadenas de hepatocitos que estamos viendo, ¿no? Formando este tipo de cordones. Cordones hepáticos de Riemann, que también se llama. Cordones hepáticos de Riemann también se llama. Que están formando uno a continuación de otro, ¿no? Están formando un tipo de cordones hasta llegar hasta esta zona de acá que corresponde a la vena central. Vamos a ver la bilis. Para eso, bueno, a ver acá. Acá.
Para ver la bilis hay que saber esto. Miren, si la sangre de la vena porta y de la arteria hepática se unían y se iban en esta dirección, hacia la vena central, bilis va a ir de esta dirección, en esta dirección, hacia el conducto biliar. Va a venir hasta esta dirección, sentido opuesto. Van a salir entre estos dominios que tenemos acá, de estos hepatocitos, van a estar los canalículos biliares. Estos canalículos biliares se van a unir como una especie de red, ¿no? Y van a terminar a nivel de este conducto, que es el conducto biliar. Vamos a regresar, regresamos. Ahí es lo que quería que tengan en cuenta. Entonces lo que estamos viendo acá es el árbol biliar. Igual como se ve un lobulillo hepático, se ve un lobulillo biliar, se ve, ¿no? Porque está saliendo, ¿no? Son de estos canalículos biliares, ¿no? Estamos saliendo acá. Y eso es lo que vemos acá. Estos son los canalículos biliares que están formando una especie de red alrededor de, ¿cómo se llama?, del hepatocito. Se unen, se unen, se unen y se unen, pasan a un conducto que se llama conducto de Hering y de ahí pasan al conducto biliar. Al conducto biliar. De este conducto biliar van a pasar al conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, se van a unir con el hepático común, ¿no? Después se unen con el conducto cístico y de ahí forman el coledo. Con este coledo pues, se une con el Wilson, ¿no? Conducto pancreático principal o Wilson, y van a desembocar a nivel de la ampolla de Batters. ¿Sí? Así es, entonces, ¿no? Secreción exocrina producida por los hepatocitos, secretan a los canalículos biliares, fluye contrario, ¿no? El flujo es contrario a la sangre, flujo contrario a la sangre. Se dirigen a los canalículos biliares. De estos canalículos que estamos viendo acá, pasan a unos conductos que se llaman conducto de Hering, y de ahí de ese conducto de Hering pasa a conducto biliar, que está a nivel del espacio porta que estamos viendo acá. Vamos a ver esta
¿Qué pasó? Me salía el Zoom, me salía el Meet, ¿no? ¿Dónde me quedé? Sí, doctor, le estoy escribiendo, pero no le llegamos los ¿Dónde me mensajes. quedé? Si no me equivoco, estaba pasando ya después de hígado. Examinando Después, hígado, profesor. Si no me equivoco. ¿pero en qué parte estaba de hígado? ¿En qué parte me quedé de Tendría hígado? que ver la PPT, doctor. No. A ver, voy a ponerlo a mayor aumento, ¿ya? Sí, claro, un momento estaba hablando y ya preguntaba y no, nadie me decía nada. A ver, un momento, un momento. Qué raro, ¿qué pasó? ¿Dónde me quedé? ¿En qué parte me quedé? ¿Ahí? ¿Eso? No, ¿no? ¿O sí? ¿Dónde ha sido que me he quedado? Estaba dando el mayor aumento, profesor. De por ahí la siguiente, creo. ¿Dónde? ¿Acá o acá? Confírmeme, alumnos, ¿dónde me he quedado? Antes, Para antes, seguir. profesor, antes. ¿Acá? Confirmen. Estaba en Billy's, me parece. En Billy's. En Bilis. ¿Acá? Ok, entonces nos hemos quedado acá. ¿Confirman? Sí, profesor. Ya, ok. Vamos a ver. Ya, entonces estamos acá. Voy a conectarme también al Meet de mi celular para ver si cuando me indique, para ver cuando se corta, ¿ya? A ver un momento. Un momento, voy a enviar un minutito, voy a meterme acá. Ahora sí, ya está, ahora sí puse. Si es que, como se llama, me desconecto, voy a ver acá. Ya, ok, perfecto. Entonces seguimos viendo. Entonces estamos viendo nuevamente acá esta zona de acá, que corresponde a la bilis, ¿no? Estamos viendo que mientras la sangre a nivel sinusoide iban acá estamos viendo la vena porta, la telepática, ¿no? La vénula y la arteriola se unen a nivel de sinusoide, ¿no? Lo que pasa es que la bilis, a nivel de los hepatocitos, hay unos canalículos biliares. Van a rodear el hepatocito y de ahí se comunican con un conducto que es el conducto de Hering. Y este conducto de Hering es que se va a comunicar con el conducto biliar. Eso es lo que vamos a ver acá. Y de este conducto biliar va a seguir en comunicación con un conducto hepático, con un hepático izquierdo, después va con un hepático común, derecho y de ahí va con un hepático común. Y de ahí consigue con un conducto cístico, el cual se une a un conducto colédoco, ¿no? Y al final este conducto colédoco es el que se va a unir con el conducto pancreático de Wilson, ¿no? Se une y van a desembocar a nivel del duodeno en la ampolla de Batters. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? Mientras la sangre, ¿no? Se unía, tanto de esa arteriola y esa vena se unían, de la vena, rama de la vena porta y de la arteria hepática, se unían y se iban hacia la vena central, la bilis sale de cada uno de estos hepatocitos mediante un canalículo biliar. Antes de que pase al conducto biliar que está en el espacio porta, este canalículo biliar se une a un conducto de Hering. Y de este conducto de Hering pasa a este conducto biliar. De este conducto biliar va a pasar a un conducto hepático derecho, un conducto hepático izquierdo, un hepático común, y de ahí va a pasar al cístico y de ahí que se une al colédoco, ¿no? Eso es lo que estamos viendo acá. Esa es la forma que sale la bilis, ¿no? Una secreción exocrina es lo que tiene. Acá lo que estamos viendo, vamos a ver esta organización del lobulillo hepático. Lo que estamos viendo acá es la vena central que estamos viendo acá.
Estas son las cadenas de hepatocitos que vemos una a continuación de otra. Son estos cordones de Remack, ¿no? Estamos viendo acá el sinusoide. Entre el sinusoide y estos cordones de hepatocitos hay un espacio que es el espacio de Dice. Y a nivel de este espacio de Dice hay unas células de hito. Células de hito, vamos a ver acá. Dentro del sinusoide lo que estamos viendo acá son estas células que son las células endoteliales y esta célula que es la célula de Kupffer, que estamos viendo acá. ¿Qué más vamos a ver? Entre estas cadenas de hepatocitos que estamos viendo por acá, vamos a ver, va a haber un conducto que es el canalículo biliar, que sale la bilis. La bilis va a estar irse en esta dirección, mientras la sangre de la vena porta anterior hepática se unen a nivel sinusoide y se dirigen hacia la vena central. Ya saben que de la vena central llega hasta la vena cava inferior. Con respecto a la bilis, sigue saliendo, y antes de llegar a este conducto biliar, se va a unir con el conducto de Hering, con un conducto de Hering y se une al conducto biliar. Otra cosa que este espacio de Dice, que hemos dicho acá, va a tener unas fibras colágenas que pueden ser tipo 1, tipo 2 y tipo 4. Van a tener, a absorber y secretar proteínas por estos espacios que estamos viendo de 0.2 a 0.5 micrómetros que pueden haber acá. Si continúo con el espacio de Dice, se continúa con un espacio de Mol, y este espacio de Mol lo que va a hacer es, va a continuar con este capilar linfático, ¿no? Capilar linfático, o ese vaso linfático va a continuar. Eso es lo que estamos viendo acá en esta lámina, ¿no? Después estamos viendo los que son los hepatocitos, esa forma poliédrica que tiene este hepatocito, y vamos a ver que tiene sus dominios apicales y dominios laterales más adelante, y vamos a ver que a nivel de esos dominios apicales es que están esos canalículos biliares, que significa que acá hay otro hepatocito, acá hay otro hepatocito y acá hay otro hepatocito. En los dominios laterales lo que vamos a ver es el espacio de Dice. A este nivel está el espacio de Dice, espacio de Dice, espacio de Dice, ¿no? Acá estarían las células de hito, que tienen que ver con esta zona de almacenar vitamina A, vitamina B12, hierro y ácido fólico. Esas células de hito van a estar a ese nivel, en el espacio de Dice. Y esto que estamos viendo acá sería el sinusoide, ¿no? Esto sería el sinusoide, igual acá sinusoide. Sinusoide. Asimismo, estamos viendo que dentro de este hepatocito tenemos un núcleo, su nucleolo, vamos a ver retículo endoplasmático liso, rugoso y aparato de Golgi, ¿no? Lo que estamos viendo acá. ¿Qué más observamos acá? Acá estamos viendo los hepatocitos, esta cadena de hepatocitos que vemos acá. Pues acá cadena de hepatocitos con su núcleo y su nucleolo, ¿no? Forma poliédrica que tiene. Pueden tener un núcleo o pueden tener dos núcleos en posición central. Tiene abundante mitocondrias, retículo endoplasmático rugoso, liso, y hay unas inclusiones dentro que pueden ser glucógeno, lípidos y peroxisomas, ¿no? Estos son los cordones de Riemann y por fuera lo que estamos viendo son estos sinusoides hepáticos, ¿no? Acá están los dominios, nuevamente, miren, estos serían los dominios apicales, donde están estos canalículos biliares, y los dominios laterales serían estos que estamos viendo por acá, ¿no? Que están en contacto con el espacio de Dice. Este es el espacio de Dice, acá deberían estar las células de hito, igual acá. Esta zona del espacio Dice, debería estar la célula de hito por acá, ¿no? Y más acá estarían los sinusoides, ¿no? Con sus células de Kupffer y sus hitocitos que estamos viendo por acá, ¿no? Dentro de este hepatocito vemos su núcleo, su nucleolo, retículo endoplasmático rugoso, liso, mitocondrias y algunas vesículas como son lípidos que estamos viendo por acá, ¿no? No olvidar que a nivel del dominio apical es que estamos viendo estos conductos que corresponden a los canalículos biliares. Estos son los canalículos biliares que estamos viendo acá, en el dominio apical. Entonces, este es el dominio apical o polo biliar con funciones exocrinas, presencia de microbiosidades a ese nivel y aniones. El dominio vasolateral o polo vascular, que está en contacto con los sinusoides, pueden haber estas funciones endocrinas que tienen secreción de proteínas plasmáticas como son albúmina, fibrinógeno y protocombina.
Esto que estamos viendo acá, ¿no? Muy bonito se ve acá. Esto que vemos acá son las células de Kupffer, gran cantidad de células poliédricas que estamos viendo acá, con núcleo en posición central, que forman estos cordones de rema, que están uno a continuación de otro, ¿no? Se logra ver el núcleo y su nucleolo, se logra ver. Y entre estos espacios que vemos acá es el sinusoide, ¿no? Y acá estamos, este sinusoide está marcada, vamos a ver unas estructuras medias celestes que estamos viendo que corresponden a las células de Kupffer. Células de Kupffer que estamos viendo acá, ¿no? Células de Kupffer. Igual es con un colorante, ¿no? Que se le ha inyectado y lo que estamos viendo es que las células de Kupffer están fagocitando esta tinta, ¿no? Tenemos acá la microcirculación hepática, que más que nada ya es lo que ya hemos visto, ¿no? Lo hemos visto ya que tenemos acá esta vénula que es rama de la vena porta, esta arteriola que es rama de la arteria hepática, que están a nivel de este espacio porta y que se unen, ¿no? Las dos sangres se unen, una sangre oxigenada con una sangre con bastantes nutrientes se unen y a nivel del sinusoide y se van a dirigir, ¿no? Hacia esta zona de la vena central, ¿no? Se dirigen a la vena central. Entonces, se unen esas dos sangres, ¿no? Una sangre bastante oxigenada de la rama de la arteria hepática y esta sangre con bastante nutrientes de la vena porta. Se unen y llegan hasta esta vena central. Y de esta vena central van a llegar hasta la vena cava. Eso es lo que estamos viendo acá. Esta es la microcirculación hepática. Esto es más que nada para completar, ¿ya? Porque eso ya lo sabemos, ¿ya? ¿No? Cada uno de estos está representado por, como si fueran estas cadenas de hepatocitos o cordones de rema. Lo que vemos acá son los canarículos biliares que se unen unos con otros y antes de conectarse con esta zona que corresponde al espacio porta donde está el canarículo ducto biliar, hay un conducto que se llama conducto de Hering o colangiolo, que se conecta con el conducto biliar. Asimismo, estamos viendo la vena porta, ¿no? La arteriola de rama de la vena de la arteria hepática, y que estos también se van a unir en estas estructuras que son los sinusoides, ¿no? Que se van a dirigir en esta dirección, se van a dirigir hacia la vena central, que no la estamos viendo acá, ¿no? No la estamos viendo la vena central. Y acá lo que es el sistema porta, o sea, creo que ya está, ya lo hemos dicho, ¿no? Lo hemos explicado. La sangre, lo que se va a hacer es que va a salir de este ventrículo izquierdo por la aorta, ¿no? Y de la aorta va a llegar, moviendo, va a llegar, se va a dividir este tronco celíaco, y el tronco celíaco se va a dividir en arteria hepática, y la arteria hepática va a llegar hasta este espacio porta. Asimismo, seguimos que esta sangre, ¿no? Se va a dividir en tractos digestivos, en la sangre que, trato digestivo, del vaso y páncreas, ¿no? Hay una capilarización, y esta vena, la vena porta, se va a llegar hasta el espacio porta que estamos viendo acá. Acá se unen, pues, la sangre, tanto de la arteria hepática como de la vena porta, se unen a nivel sinusoide y confluyen en una vena central. Y la vena central va a llegar hasta la vena cava inferior. Y esto se regresa hacia la aurícula derecha. Esto es más que nada el sistema portal que estamos explicando, ¿no? Eso ya lo hemos visto, ya, ¿no? Muy fácil ya de entender. Lo que vemos acá es el estroma, ese es el estroma que estamos viendo que corresponde al hígado, ¿no? Lo que estamos viendo es como una coloración de plata, estamos viendo estas estructuras que corresponden al estroma, ¿no? Y estamos viendo que están formadas por fibras de reticulina de color negro, la reticulina de color negro que estamos viendo, ¿no? Que forma una especie de malla, ¿no? Y que le sirve de sostén, ¿no? A este órgano. Constituido por una malla tridimensional, sostiene los hepatocitos, formado por tabiques interloculares y espacios porta, ¿no? De Kiernan, ¿no? Esto es lo que estamos viendo acá, ¿no? Estas son las fibras reticulinas, fibras de reticulina, es lo que estamos viendo acá, de color negro, ¿no? En función de sostén. Vamos a ver estos conceptos, ¿no? Estos conceptos ahora sobre los lobulillos hepáticos. Vamos a ver ahora que habíamos visto el lobulillo hepático, este de acá, que es el hexágono, ¿no? Este es el lobulillo hepático normal, que es el hexágono con su vena central, y estos ángulos donde van a estar el espacio porta, ¿no? Con sus ángulos que son el espacio porta. Hay otro lobulillo que se le llama lobulillo portal. Este lobulillo portal va a incluir a 3 lobulillos hepáticos. Sus vértices van a ser esta vena central,
Entonces se forma como una especie de triángulo, ¿no? Estamos viendo acá una especie de triángulo y que sus ejes son esta vena central, ¿no? Estamos viendo acá. Entonces vamos a ver que los canalículos biliares, por el puntero, vamos a ver que los canalículos biliares van a drenar la bilis hacia el conducto biliar. El centro sería el conducto biliar, la dirección de la bilis, lobulillo portal, ¿no? La dirección de la bilis hacia el conducto biliar. Entonces el centro es el conducto biliar y los ángulos serían las venas centrales. Para eso estamos viendo, ocupa 3 lobulillos hepáticos. Y hay otro lobulillo que se llama el acino hepático o de Rappaport, acino hepático o de Rappaport, en la cual vamos a ver 2 lobulillos hepáticos, como estamos viendo acá, ¿no? Y en una forma de rombo o romboidal, donde estas venas centrales se unen con los espacioportas, ¿no? Y venas centrales y forman esta especie de rombo, ¿ya? Y lo que va a ocurrir es que va a haber una mejor correlación entre perfusión sanguínea, actividad metabólica y patología hepática. Y acá estamos viendo las zonas. Va a haber una zona 1, va a haber una zona 2 y una zona 3. La zona 1 es la zona donde, esta zona de acá, que es la zona donde los hepatocitos van a sintetizar de forma activa lo que es glucógeno, proteínas plasmáticas. La concentración de oxígeno a este nivel es elevada. A esta zona de acá la concentración de oxígeno es elevada. La zona 2 es una zona intermedia y la zona 3 ya va a haber una menor concentración de oxígeno y los hepatocitos van a ser susceptibles a este nivel de sufrir lesión debido a la hipoxia. ¿Ya? A este nivel entonces, esta zona 3, hay menor concentración de oxígeno. Y los hepatocitos van a ser susceptibles a lesiones por hipoxia a este nivel. Dentro de sus funciones, lo que estamos viendo acá es secreción exocrina, producción y liberación de bilis, secreción endocrina, producción de proteínas plasmáticas, gluconeogénesis, conversión de aminoácidos, lípidos y en glucosa, perdón, almacenamiento de glucógeno, vitaminas A, B12, D, E, K, minerales, detoxificación, desactivación de fármacos, toxinas, alcohol, transferencia de inmunoglobulina A, donde la cual captación de inmunoglobulina a través del espacio de Dice, ¿no? Entonces son algunas funciones de este hígado. Vamos a ver ahora los conductos biliares, perdón, estos conductos hepáticos, ¿no? Que estamos viendo acá, ¿no? Entonces el canalículo biliar es a nivel de esos hepatocitos que habíamos dicho que en su dominio apical está el canalículo biliar. Este canalículo rodea a los hepatocitos y antes de comunicarse con el conducto biliar que está en el espacio porta, se comunica con el conducto de Hering o colangiolo. De ahí van a los conductos hepáticos, tanto de izquierdo a derecho, y de derecho a izquierdo, y de ahí va un conducto hepático común, ¿no? Ese se une con el conducto cístico y forman un conducto colédoco. Y este conducto colédoco va a bajar por acá y se va a unir con el conducto pancreático principal, que es el de Wilson. Estos dos se unen y va a desembocar a nivel de la ampolla de Batters. Y alrededor de esta ampolla lo que va a estar es el esfínter de Oddi, que es el que va a regular la salida ya de la bilis o del jugo pancreático. Entonces es lo que estamos viendo acá. Nuevamente, con sus hepáticos estamos viendo canalículo biliar, es el que está a nivel de dominio apical del hepatocito. Estos canalículos rodean al hepatocito y antes de que se comuniquen con el conducto biliar que está en el espacio porta, se comunican con el conducto de Hering o colangiolo. Prosigue de conducto biliar, consiguen con los conductos hepáticos de derecho a izquierdo, después con un conducto común, hepático común, y de ahí se unen con el conducto cístico y forman el conducto colédoco. Y este conducto colédoco que estamos viendo acá es el que se va a unir con el conducto pancreático principal o de Wilson. Y van a desembocar a nivel de la ampolla de Batters. Y alrededor de esta ampolla de Batters va a haber un esfínter de Oddi a ese nivel, un esfínter de Oddi a ese nivel, que es lo que va a regular tanto la salida de la bilis como la salida del jugo pancreático.
Vamos a ver esta vesícula biliar, el cual tiene un epitelio cilíndrico simple, lámina propia, y ahí está su capa muscular. Longitudinal, longitudinal, circular y oblicua que vamos a tener, ¿no? Una distribución irregular que tiene toda esta zona de capa muscular. Puede tener una ventisca también serosa, y lo que va a hacer es almacenar y concentrar y descargar la bilis, ¿no? A nivel de la mucosa hay una estructura, este epitelio se invagina y puede llegar hasta la capa muscular. Se invagina y llega hasta la capa muscular, formando un tipo de vesículas. Estas vesículas que se forman, o hendiduras, se llaman senos de Rokitansky-Achov. Entonces, esta zona de epitelio llega hasta esa zona muscular. Esas estructuras se llaman senos de Rokitansky-Achov. Tenemos el epitelio cilíndrico, lámina propia, y acá la capa muscular. Igual, epitelio cilíndrico simple, y acá ya está la capa muscular. Y miren, esta invaginación que hace el epitelio y que llega hasta la capa muscular. Esto es lo que se llama senos de Rokitansky-Achov. Lo mismo acá, a mayor aumento lo que estamos viendo acá, a nivel de la capa muscular, porque este es el músculo que estamos viendo acá, estamos viendo cómo el epitelio o la parte de la mucosa llega hasta esta zona de acá. Esto también sería senos de Rokitansky-Achov. Esos son los senos de Rokitansky-Achov. Y ahora vamos a entrar a lo que es sistema urinario, ¿no? Vamos a entrar ahora al sistema urinario y vamos a hablar de lo que es riñón. Vamos a hablar también de, bueno, el riñón, vamos a ver que tiene una cápsula que le envuelve, y vamos a ver que se va a dividir en zonas. Una zona que corresponde a la zona cortical y otra zona que corresponde a la zona medular, de la médula, ¿no? Vamos a ver este riñón. Sistema urinario, acá estamos viendo, miren, ¿no? Acá estamos viendo, acá está la glándula suprarrenal, y en forma de habichuela que vemos acá, corresponde a riñón, ¿no? Este es el hilio renal, ¿no? Y lo que estamos viendo acá ya corresponde a lo que es el uréter, los uréteres que van a desembocar a nivel de esta vejiga, ¿no? Y continúa con la uretra, ¿no? ¿Qué funciones tiene? Va a tener funciones como es formación de orina, ¿no? A través de este medio se van a eliminar más que nada los desechos metabólicos, como es la urea y la creatinina, se van a eliminar. Balance hidroelectrolítico, porque regula los egresos e ingresos del agua. Un equilibrio ácido-base, porque el riñón es un órgano que va a mantener el pH. Y función endocrina, ¿no? Porque con el riñón va a sintetizar eritropoyetina y prostaglandinas, ¿no? Esas son las funciones que tiene este sistema urinario. Seguimos, acá estamos viendo riñones, estamos viendo acá la organización, ¿no? Este es el hilio renal, ¿no? Por donde ingresa acá, ¿no? La arteria y vena ingresan por acá. Estamos viendo toda esta zona de acá que vemos acá, corresponde a lo que es la corteza. Todo eso es la corteza, y a nivel de esta corteza lo que vamos a ver es una zona que corresponde al laberinto cortical. Esta zona del laberinto cortical es donde están los corpúsculos renales y los túbulos contorneados que van a estar, ¿no? Tanto distal como proximal van a estar en la zona de este laberinto. Y los rayos medulares van a estar ahí unas estructuras rectas que corresponden a los túbulos rectos, tanto distal como proximal, que van a estar también a este nivel, en la zona de la corteza. Después en la médula lo que vemos son estas estructuras que corresponden a las pirámides. Estas son las pirámides que vemos acá, pirámides renales. Esta es otra pirámide renal, esta es otra pirámide renal y otra pirámide renal. Entre estas pirámides renales lo que vemos es que acá hay una zona que corresponde a las columnas de Bertin. Estas son las columnas de Bertin, que también van a estar a nivel de la médula, columnas de Bertin. Columnas de Bertin que estamos viendo acá. Y vamos a ver lo que es, tenemos que saber lo que es lóbulo renal y lóbulo renal. Por mientras vamos a ver lo que es lóbulo renal. Vamos a ver que esa zona de acá, que corresponde a la médula y la corteza, se va a denominar lóbulo renal. Esta zona de acá. Perdón, lo saco. Esta zona de acá, donde ha aparecido esta estructura,
corresponde al lóbulo renal. ¿Significa esto, no? Estamos viendo acá que es parte de esta pirámide renal que estamos viendo acá y parte de su corteza que está por fuera, ¿no? Eso corresponde a la lóbulo renal. El lóbulo renal lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Eso ya para explicarlo mejor, ¿ya? Entonces todo estamos viendo, miren, ustedes estamos viendo toda esta zona bastante pálida que corresponde a la médula, ¿no? Y esta zona bastante intensa que corresponde a la corteza. Los laberintos corticales son cortes de tubos rectos, tanto proximal como distal. Y vamos, los radios medulares es donde vamos a ver, perdón, el laberinto cortical es donde vamos a ver los corpúsculos renales y donde vamos a ver estos tubos contorneados, tanto proximal como distal. Y los rayos medulares, sí, es donde vamos a ver estos tubos rectos. Un corte longitudinal de estos tubos rectos, tanto proximal como distal, y también puede haber colectores, pueden haber a este nivel. Y acá está lo que es el lóbulo renal. Este sería el lóbulo renal. ¿Qué estamos viendo acá, no? Estamos viendo acá este riñón, ¿no? Que estamos viendo acá macroscópicamente, ¿no? Estamos viendo un corte por la mitad, donde se observa esta zona de acá, que correspondería a la corteza, y esta es la zona de la médula con sus pirámides renales, ¿no? Y estas serían las columnas renales que vemos acá, ¿no? Pirámides, columnas. Estamos viendo por acá, ¿no? Estamos viendo abundante tejido conectivo. Vemos acá cómo está la pirámide renal. Pueden haber entre 15 y 18 pirámides renales, ¿no? Su vértice va a ir hasta esta zona de acá, que son los cálices, que estamos viendo por acá. Acá están las columnas renales o columnas de Bertini, que están entre las pirámides renales. Entre estas pirámides van a estar estas columnas. Todo esto de acá es la corteza que estamos viendo acá, la corteza. Toda esta zona de acá corresponde a la corteza, ¿no? Si nos adentramos a nivel de estos cálices mayores, vamos a ver que hay un seno renal donde hay bastante grasa, ¿no? Todo eso es el seno renal con donde hay abundante grasa, tejido adiposo, unilocular. Y el lóbulo renal nuevamente, ¿cómo se define? Como la pirámide renal, que es esta zona de acá, con su prolongación correspondiente que es la zona cortical. O sea, sería esto, ¿no? Esto sería un lóbulo renal. Lóbulo renal. Vamos a ver acá, nuevamente, miren, este es el ilio, esta es la arteria renal, que se va, ¿no? Que estamos viendo por acá, que se va a dividir en esta arteria interlobular, se divide después en una arteria arciforme, esta arteria arciforme se divide en una arteria interlobulillar, que no lo estamos viendo por acá, y de esa arteria interlobulillar va a salir una arteriola aferente. Esta arteriola aferente va a ingresar a esa estructura que es ¿no? Que es el corpúsculo renal, ¿no? Y acá van a ver unos capilares glomerulares a este nivel. Y de ahí sale la arteriola eferente, sale por acá, ¿no? Vamos a ver lo que es el nefrón, ¿no? El nefrón o nefrona. El nefrón o nefrona va a estar conformado por estas estructuras, que son el corpúsculo renal, este es el corpúsculo renal, y estos túbulos, ¿no? Que salen, ¿no? Túbulo proximal, túbulo contorno proximal, tubo asa de Henle, tubo recto distal o asa gruesa de Henle, tubo recto distal o asa gruesa de Henle, túbulo contorno distal, y hasta acá es la nefrona. La nefrona. Nefrona. Hasta acá es la nefrona. Y lo que vemos acá, hay dos tipos de nefrona, ¿no? Miren, acá estamos viendo la corteza y acá está viendo la médula, ¿no? Hay unas nefronas que están, ¿no? Que están casi llegando a la médula y donde vemos que sus asas delgadas son bastante prominentes, ¿no? Que vemos acá. Estas nefronas se llaman nefronas yuxtaglomerulares. Y estas nefronas que están a nivel de la corteza se llaman nefronas corticales, ¿no? Pero su asa delgada de Henle es bastante pequeña. Todos estos van a desembocar en este tubo colector que corresponde y termina en un conducto colector. Aquí van a desembocar, ¿no? En un tubo colector que desemboca en un conducto colector, es lo que vamos a desembocar. Entonces, estas nefronas que vemos por arriba a nivel de la corteza son nefronas corticales, y estas que están más abajo, que están en un 15%, son las nefronas yuxtaglomerulares, ¿no? Y estas son las que tienen una
larga asa delgada de Henle, como estamos viendo, ¿no? Que está en casi toda la médula, ¿no? Que estamos viendo acá. Seguimos viendo acá. Pero acá... Ya. Acá están las interlobulares. El lobulillo renal. Vamos a ver qué son los lobulillos renales. El lobulillo renal va a estar rodeado, ¿no?, por las arterias interlobular. Entre arteria lobular y arteria lobular va a estar el lobulillo renal. Y en el medio lo que va a estar es el tubo colector. Entonces, el lobulillo renal es la estructura que está al centro del lobulillo renal. Vamos a ver el tubo colector y que va a estar rodeado por estas arterias interlobulares. Arterias interlobulares. Este es el corpúsculo renal que estamos viendo acá. Todo esto de acá es el corpúsculo renal con su glomérula. Esto de acá corresponde a lo que es la cápsula de Bowman. Tienes dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral, que está en contacto con estas asas capilares que están acá. Vamos a ver que hay, en la capa visceral van a haber unas células que son los podocitos. Estas que sobresalen que vemos correspondería a los podocitos. Después vamos a ver unas células mesangiales. Más adelante vamos a ver unas células mesangiales, donde estamos viendo su mesangio, ¿no? Es citoplasma, ¿no?, de un color medio acidófilo, que es el mesangio. Y también podemos ver las células endoteliales de esos capilares, ¿no? Como puede ser este de acá, una célula planada que estamos viendo acá, ¿no? Lo que vemos acá es que este corpúsculo renal, ¿no?, está rodeado por túbulos. Miren, acá estamos viendo túbulos. Estos túbulos que vemos con una luz estrellada corresponden a los túbulos con torneo proximal. Y estos túbulos que vemos con una luz regular son los túbulos con torneos distales. Como este también, ¿no?, que estamos viendo por acá. Estos túbulos que estamos viendo acá, con respecto a estos túbulos con torneo proximales, hay que saber que tienen un reborde en cepillo. Son más acidófilos porque tienen mayor contenido de mitocondrias. Y si nosotros nos damos cuenta, miren, el núcleo está acá y hay un espacio de citoplasma que vemos por delante, ¿no? El núcleo, espacio de citoplasma, espacio. En cambio, en estos tubos distales que vemos por acá, ¿no?, vemos que el núcleo está al nivel del citoplasma, ¿no? Núcleo a nivel de citoplasma. Núcleo a nivel de citoplasma. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero ya para que tengan conocimiento de una vez. Vamos a ver lo que es acá. Vamos a hablar nuevamente de lo que estamos hablando. Este es el corpúsculo renal que vemos acá. Esta es la hoja parietal, formada por células endoteliales, ¿no? Y esta es parte de la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Y donde estamos viendo acá son los podocitos. Son unas células que estamos viendo acá, son los podocitos que estamos viendo acá. Estos podocitos van a tener unas prolongaciones primarias y después hay unas prolongaciones terciarias que van a estar en contacto con estas asas capilares que estamos viendo acá. Este vendría a ser el polo vascular, donde estamos viendo la arteria aferente y sale una arteria eferente. Este es el polo vascular. Y este sería el polo urinario, ¿no?, que se continúa con este túbulo con torneo proximal. Hay un espacio, va a haber un espacio que va a haber acá entre la cápsula parietal y la cápsula visceral, que es el espacio de Bowman o espacio urinario, ¿no? Entonces la orina va a pasar por acá, por ese túbulo con torneo proximal. ¿Qué más estamos viendo acá? Estamos viendo acá que acá hay un túbulo distal donde vamos a ver que estas células se acomodan, ¿no? Y se ven unas células cilíndricas, se ven a este nivel, que se están acomodando, ¿no?, a este nivel del polo vascular. Y vemos que estas células también de esta arteriola aferente se modifican y se convierten en unas células yuxtaglomerulares. Estas células yuxtaglomerulares es la modificación de estas células musculares lisas que están alrededor de esta arteriola. Se modifican y forman las células yuxtaglomerulares. Todo esto que estamos viendo acá corresponde al aparato yuxtaglomerular, que lo vamos a ver más adelante. Seguimos viendo acá, ¿no? Esta imagen que estamos viendo acá corresponde
A mayor aumento estamos viendo la hoja visceral, ¿no?, de la cápsula de Bowman, donde está formada por estos podocitos. Estos podocitos estamos viendo acá, que son células con citoplasma y núcleo, tienen una prolongación primaria. Miren, esta es la prolongación primaria, que no está adherida a la lámina basal o la membrana basal, ¿no? No está adherida a la membrana basal. Hay otra prolongación secundaria, que es la que es el pedicelo, la que está unida a esta membrana basal, que está en contacto con esta membrana basal glomerular. Acá estamos viendo, estos son los pedícelos, serían, estos de acá, y este espacio sería una diafragma de hendidura de filtración. Entonces, estos estamos viendo acá. Este es un diafragma de hendidura de filtración, y estos son los pedícelos, y esto es la membrana basal glomerular. Esto es lo que estamos viendo acá, es que el pedicelo, perdón, el podocito está tratando de abrazar a este capilar, ¿no? Hay una prolongación primaria que no lo está, ¿cómo se llama? No está adherida, sino la prolongación secundaria es la que se une a esta membrana basal. Y entre pedicelo y pedicelo lo que vamos a ver es que hay un diafragma de hendidura de filtración, es lo que va a haber a este nivel. Una hendidura de filtración, que va a haber este espacio, ¿no? Donde va a haber una hormona que se llama nefrina, que vamos a ver más adelante, ¿no? Que está en esta forma, en esta diafragma de hendidura de filtración. Tenemos los podocitos, lo estamos viendo entonces, son células. Los podocitos son estos que vamos a revisar. Estos son los podocitos, ¿no?, que estamos viendo acá. Estos son los podocitos. Son células epiteliales que presentan prolongaciones citoplasmáticas. Hay una prolongación primaria y hay una prolongación secundaria. La primaria es la que no está en contacto con la lámina, la membrana basal. La secundaria es la que está en contacto, que también se llama pedícelos. Entre los pedícelos existe una hendidura de filtración cubierta de diafragma, formada por la proteína nefrina. Hay una proteína nefrina que está acá, que se une a las caderinas. Esta nefrina se une a caderinas y forma esta hendidura a este nivel. Esta de acá, ¿no? Forma esta hendidura, que según esta es la hendidura, diafragma de la hendidura de filtración, que estamos viendo a este nivel. El tamaño de esta hendidura es de 20 a 40 nanómetros. Acá estamos viendo la microscopía electrónica. Estamos viendo, esta zona corresponde a lo que es el podocito. Y estos de acá son los pedícelos que estamos viendo acá. Estos son los pedícelos que estamos viendo acá. Estos son los que están en contacto con esta membrana basal glomerular. Y esta membrana basal glomerular tiene partes. Tiene una lámina densa, central, que es rica en colágeno tipo 4. Y hay otras dos láminas raras, externa e interna, que estamos viendo acá, externa e interna, que son ricas en proteoglucanos. Entonces, esta lámina densa, que es rica en colágeno tipo 4, se va a comportar como una barrera física que no va a permitir el ingreso de moléculas mayores a 70.000 daltons. Esta lámina densa no va a permitir el ingreso de moléculas mayores a 70.000 daltons. Y estas láminas raras externa e interna son ricas en proteoglucanos que tienen carga negativa. Es decir, se van a comportar como una barrera de cargas. O sea, no va a dejar pasar a moléculas con carga negativa. Solo dejaría pasar a moléculas con carga positiva, ¿no? Entonces, los pedícelos, el podocito, y esta es la membrana basal glomerular con su lámina densa y su lámina rara, externa e interna. Seguimos viendo. Acá están los pedícelos que estamos viendo nuevamente. Estos son los pedícelos que estamos viendo por acá. Esta sería la membrana basal glomerular. Estos serían las células endoteliales. Esta sería la hendidura, ¿no?, de filtración, este diafragma de filtración, y esto sería el podocito. Barrera de filtración. Entonces, la barrera de filtración, estamos viendo que va a haber 3 barreras de filtración. Una formada por el endotelio. Estas células endoteliales que tienen un poro de 70 nanómetros.
por la lámina basal, por esta membrana basal glomerular, que habíamos dicho que la lámina densa tiene central, permite el ingreso de moléculas mayores a 70.000 Daltons. Y la lámina rara externa que tienen carga negativa, porque tienen proteoglucanos que tienen carga negativa. Si tienen carga, viene una carga negativa, se repelen. Si viene una carga positiva, puede entrar, ¿no? Y esta hendidura de filtración, donde están esta hendidura diafragmática, que tiene una hendidura de más o menos 35 nanómetros, ¿no? Esas son las barreras de filtración, ¿no? Y eso es el parte del espacio urinario, ¿no? Esa es la como forma de cómo salen, ¿no? Salen hasta esta zona, ¿no? El espacio urinario. Después lo que vamos a ver son las células mesangiales, estas que son considerados pericitos, porque secretan matriz extracelular y colágeno. El colágeno vendría a ser el mesangio. Y están como abrazando, ¿no? A estos capilares que estamos viendo acá. Abrazan estos capilares. Y por fuera estamos viendo los podocitos que están por fuera, ¿no? Es de lo que estamos viendo. Las células mesangiales son estas que estamos viendo por acá, ¿no? Que están rodeando acá. Estas células mesangiales tienen filamentos de actina, por lo tanto tienen también una actividad contráctil, ¿no? Tienen filamentos de actina, entonces tienen una actividad contráctil estas células mesangiales que están acá. ¿Qué funciones tienen? Función de soporte o sostén a los capilares, ¿no? Estos capilares glomerulares, soporte de estos capilares glomerulares, ¿no? Tiene actividad fagocítica, entonces tiene actividad fagocítica, regula el flujo sanguíneo por su actividad contráctil, por la presencia de filamento de actina, porque tiene filamento de actina, va a secretar prostaglandinas como citocinas y endotelinas que causan vasoconstricción, y tiene receptores de superficie para angiotensina 2. Tiene receptores de superficie para angiotensina 2. Esta es la célula mesangial y esto es el mesangio que estamos viendo por acá, ¿no? Este es el mesangio. Por eso dicen que son consideradas pericitos, ¿no? Porque secretan matriz extracelular y colágeno. Matriz extracelular y colágeno. Y acá lo estamos viendo, ¿no? Esto es lo que estamos viendo, este es el corpúsculo renal con su glomérulo, su hoja parietal de la cápsula de Bowman, hoja visceral, y acá estamos viendo las células mesangiales, ¿no? Donde estamos viendo como un citoplasma bastante acidófilo, ¿no? Células mesangiales. Túbulo proximal, vamos a ver ahora sobre este túbulo proximal. En una microscopía de luz, como estamos viendo acá, vemos una luz irregular. Esta es una luz irregular que estamos viendo acá. Luz irregular. Vamos a ver que está formada por células cúbicas, o células cúbicas con un citoplasma bien acidófilo. Bien acidófilo debido a que tienen gran cantidad de mitocondrias. Tienen gran cantidad de mitocondrias. Lo que vamos a ver es un núcleo y hay un espacio, ¿no? Miren, el espacio apical tiene un gran espacio apical. Eso es lo que estamos viendo a nivel de microscopía electrónica. Estamos viendo estas microbiosidades, este reborde en cepillo que son las microbiosidades, ¿no? Este es el núcleo y las abundantes mitocondrias que estamos viendo por acá. Entre estos túbulos proximales estamos viendo estos túbulos distales que estamos viendo por acá, ¿no? Miren que es muy diferente. Estos túbulos distales tienen una luz regular. Luz regular. Muy diferente a estos que tienen una luz irregular, que es el túbulo proximal. Las funciones absorbe aproximadamente el 80% de agua y absorbe el 100% de la glucosa y aminoácidos. Esa es la función de este túbulo proximal. Asa de Henle, que es asa delgada, que puede ser de dos tipos, una asa corta y una asa delgada, ¿no? Bastante larga, mejor dicho, ¿no? Las cortas son las nefronas corticales y las largas, estas asas bastante largas, corresponden a las nefronas yuxtaglomerulares. Están formadas por células planas, ¿no? Pero hay diferentes tipos de células, 1, 2, 3, 4, de acuerdo a su posición, como estamos viendo acá, ¿no? A la microscopía, ¿cómo lo vamos a ver? Entonces, vamos a ver que una de sus funciones es resolver el 15% del agua y el 25% de cloruro de sodio. Eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? Va a estar compuesta por un epitelio plano. La porción descendente de esta asa delgada es permeable al agua y no permeable a las sales, y la porción ascendente es impermeable al agua y muy permeable a las sales, ¿no? Es lo que estamos viendo en esta asa de Henle, ¿no?
El asa de Henle. A ver, un momento. Disculpen, un momentito, disculpen. Disculpen, vamos a ver, continuamos entonces, vamos a ver acá, seguimos entonces, ¿no? Entonces tiene un epitelio simple plano, esa asa delgada de Henle, y va a resolver el 15% del agua y el 25% de cloruro de sodio, ¿no? Acá lo que estamos viendo, acá, es que vamos a ver la osmolaridad, que es normal, a nivel de 300, cuando sale a nivel de túbulo contorneo proximal, estamos viendo que esta es la cápsula de Bowman, todo esto es el corpúsculo renal, y sale acá un contenido isotónico, ¿no? Con 300, osmolaridad de 300, ¿no? A medida que baja, va bajando por esta rama del asa de Henle, se vuelve hipertónica, miren, ¿no? Llegando hasta 1000, hasta 1200, ¿no? Y cuando sube a la rama, sube, y ya se vuelve a nivel del tubo contorno distal, ya se vuelve hipotónica, nuevamente 200. Y cuando está en el túbulo colector, nuevamente se vuelve hipertónica, ¿no? Con 1200 de osmolaridad. Lo que estamos viendo acá en este contenido, ¿no? Igual vamos a ver acá el mecanismo multiplicador contracorriente, en el cual vamos a ver qué significan las relaciones que tiene esta asa de Henle, que estamos viendo por acá, ¿no? Que circulan en paralelo, ¿no? Hay unos vasos rectos, estos son los vasos rectos que estamos viendo acá, que van a circular en paralelo a estas asas de Henle, ¿no? Y estas son las que van a producir las gradientes y van a producir los cambios de concentración en la orina, ¿no? Y la osmolaridad, ¿no? Esos son los cambios que va a producir a nivel de esta zona de acá, por estos tubos o vasos rectos que vamos a ver que van a estar en paralelo a estas asas delgadas de Henle, ¿no? Túbulo distal. Y de este túbulo distal vamos a ver que en comparación con el proximal, vamos a ver lo que hay uno por cada 7 túbulos proximales. Entonces, lo que van a ver, mayor cantidad de túbulos proximales. Miren acá, lo que habíamos visto, ¿no? Células cúbicas con su reborde en cepillo, sus microbiosidades, tienen una luz irregular. Estos son los túbulos proximales. Pero hay otros túbulos que son los túbulos distales. Estos túbulos distales vemos un núcleo y están a su citoplasma, ¿no? Una luz regular. También tiene células cilíndricas, perdón, células cúbicas también tiene, son menos acidófilas y con una luz regular. Presenta algunas microvías bastante cortas, ¿no? Acá estamos viendo acá, este es el túbulo distal, microscopía electrónica, que estamos viendo acá, ¿no? Acá no se logra ver las microbiosidades, pero sí observamos es que tiene abundantes mitocondrias, gran cantidad de mitocondrias. ¿Cuál es su función de este túbulo distal? Que va a ser impermeable al agua y urea. Impermeable al agua y urea. ¿Ya? Por acción de la aldosterona va a reabsorber sodio y cloro. También va a reabsorber bicarbonato y va a secretar iones hidrógenos. Tiene que ver con la secreción de amonio. ¿Ya? Este es el túbulo distal. Este túbulo distal, también llamado, cuando es recto, túbulo recto distal, también se le llama el asa gruesa de Henle. A este túbulo distal
recto también se le denomina asa gruesa de Henle, ¿no? En algunos libros todavía lo siguen llamando asa gruesa de Henle, pero viene a ser el túbulo distal recto, un corte recto. Después vemos los tubos colector. Estas estructuras que vemos acá son los túbulos colectores. Son tubos que atraviesan todo riñón, que van desde la corteza de la médula, porque estos pueden estar también, ¿dónde? En los rayos medulares pueden estar, ¿no? Se caracterizan por tener una membrana intercelular, miren, membrana intercelular, es decir, que se puede diferenciar célula de célula, ¿no? Una célula con otra célula, se logra diferenciar. En los otros túbulos no podíamos hacer eso. Acá sí, en este tubo colector se puede hacer ese tipo de diferenciación entre célula y célula. Presenta un citoplasma claro, y hay dos tipos de células. Unas células principales o claras y unas células intercaladas u oscuras. Las células claras tienen que ver con la resorción de sodio y agua y secreción de potasio, y las células oscuras se dividen a su vez en células alfa y beta. Alfa y beta tienen que ver con la función reguladora del balance ácido-base. Estas células alfa van a secretar ion hidrógeno y esas células beta van a secretar bicarbonato. Eso es lo que corresponde a este tipo de células que van a estar a nivel del tubo colector. ¿Qué más vemos acá? Acá vemos estas estructuras que vemos acá, son las asas delgadas de Henle. Miren su núcleo, que está hacia la luz. Núcleo hacia la luz. ¿Vemos estos núcleos que vemos acá? Acá también estamos viendo núcleos que están hacia la luz. Este sería también un asa de Henle. Este también sería un asa de Henle. No, porque estamos viendo acá eritrocitos, ¿no? Entonces es un capilar, igual que acá. Cuando vemos estas células, estos núcleos con escaso citoplasma que están sobresaliendo hacia la luz, estamos hablando de asas delgadas de Henle. Estas son las asas delgadas de Henle que estamos viendo acá. Asas delgadas de Henle, ¿no? Entonces es parte de la médula lo que estamos viendo acá. Y esta zona de acá corresponde al intersticio. Hay un intersticio. El intersticio que a nivel de la médula es más amplio que en comparación con el intersticio que hay a nivel de la zona de la corteza, donde está formada por células fibroblastos, ¿no? Hay cantidad de células que son los fibroblastos, van a ver a ese nivel. Después vamos a ver el aparato yuxtaglomerular, donde vamos a ver estas células que corresponden a las células yuxtaglomerulares. Habíamos dicho que estas células yuxtaglomerulares se van a encontrar en las arteriolas aferentes, y donde vamos a ver que estas células son una transformación o modificación que sufrieron estas células musculares lisas de la arteriola aferente. Van a producir renina, enzima convertidora y angiotensina 1 y 2. Después vamos a ver la mácula densa, que corresponde al túbulo contorneado distal, que está en contacto con esta arteriola aferente, en el cual las células se van a modificar, se van a ver cilíndricas y mucho más juntas, ¿no? Túbulo contorneado proximal, sensible a los cambios de concentración de cloruro de sodio. A ver, una sensibilidad, ¿no? Si la concentración de cloruro de sodio es menor, va a hacer que las células yuxtaglomerulares liberen renina. Si baja el cloruro de sodio, las células unicelulares van a comenzar a secretar renina. Y después va a haber otras células que son las células mesangiales, pero que son extraglomerulares, que no van a estar dentro del glomérulo. Estas células mesangiales extraglomerulares se llaman células de Lasis. Y todo eso tiene como la función sistema renina, angiotensina, aldosterona. Esa es la función. Y acá lo estamos viendo, miren acá, este es un esquema. Nuevamente acá este es el corpúsculo renal con sus capilares glomerulares. Esta es la hoja parietal de la cápsula de Bowman con células planas, y este es el espacio urinario, espacio de Bowman. Estas células que están acá, que corresponden a la hoja visceral del glomérulo, de la cápsula de Bowman, serían los podocitos, ¿no? Y estas células que estamos viendo por acá corresponderían a las células mesangiales interglomerulares. Y acá hay otras células que son las mesangiales extraglomerulares o células de Lasis. Acá vemos la mácula densa, que es un túbulo contorno distal, que está en contacto con esta arteriola, y vemos que estas células, que eran cúbicas, se vuelven algo cilíndricas y se comienzan a modificar, ¿no? Se comienzan a juntar a este nivel, formando esta zona que es la mácula densa. Asimismo, a nivel de esta arteriola aferente, vamos a ver que las células musculares lisas que tiene esta arteriola se modifican y se convierten en estas células yuxtaglomerulares, ¿no? Estas células yuxtaglomerulares que van a secretar renina.
Y eso es lo que estamos viendo acá. Estamos viendo, miren, la mácula densa, es la mácula densa, túbulo contorneado distal. Estamos viendo la mácula densa, estos núcleos que están pegados acá, ¿no? Acá estamos viendo estas células que son las células yuxtaglomerulares que vemos por acá, ¿no? Ese es el microscopio electrónico que vemos acá. Acá más que nada es para ver la circulación renal, ¿no? Estamos viendo acá, miren, la arteria, ¿no? De la arteria renal hay una rama anterior y posterior, y de ahí viene una arteria interlobular. Esta arteria interlobular que estamos viendo va a dividir lo que es la pirámide renal de la columna renal. Se continúa, se continúa, se continúa y se divide en una arteria ciforme. Y esta arteria ciforme va a dividir lo que es la corteza de la médula. Esta arteria ciforme se divide en una arteria interlobular, y de esta arteria interlobular sale la arteriola aferente, que ingresa al corpúsculo renal. De ahí sale la arteriola eferente, y en la nefrona cortical, ¿no?, va a haber capilares peritubulares y venas estrelladas, ¿no? Capilares y venas estrelladas. En la nefrona yuxtaglomerular, van a haber vasos rectos y venas arcuatas, ¿no? Vasos rectos, arterias rectas y vasos arcuatos, ¿no? Es así de simple, nada más, y va a terminar acá, ¿no? Entonces, la arteria renal, rama anterior y posterior, vamos a ver la arteria interlobular. Esta arteria y vena interlobular que estamos viendo acá van a dividir lo que es la pirámide renal de la columna renal. Esto es a nivel de médula. Se divide a nivel arteriociforme, y esta arteriociforme lo que va a dividir es la corteza de la médula, de la zona de la médula, la corteza de la médula. Esta arteriociforme se divide en interlobular, y de la interlobular sale la arteriola aferente, y de ahí viene la arteriola eferente, ¿no? De esta eferente ven capilares peritubulares y venas estrelladas. Y de ahí siguen las venas interlobulares, vena artiforme y vena interlobular. Vamos a ver ahora lo que es la ureter, ¿no? Este es ureter, vamos a ver acá lo que estamos viendo es que tiene un epitelio polimorfo urotelio, y acá estamos viendo lo que es la lámina propia, estamos viendo acá, ¿no? Eso es lo que estamos viendo acá. Tiene la característica de esta luz estrellada, este ureter, ¿no? Es un epitelio polimorfo, ¿no? Ya saben ustedes que este epitelio polimorfo, debido al contenido que tiene acá, se puede modificar, ¿no? Cuando hay contenido de líquido, este epitelio se adelgaza, ¿no? Y las células que están a nivel de la superficie, que son las células en umbrela, se aplanan. Ese es el uréter, ¿no? Tiene una lámina propia y tiene una capa muscular longitudinal interna, circular externa. Pero a medida que este uréter ya comienza próximos a llegar a la vejiga, se aumenta otra capa muscular. Entonces sería longitudinal interna, circular media y longitudinal externa, cuando ya este uréter está cerca ya a la zona de la vejiga. Y es de forma helicoidal, es decir, que se entremezclan entre ellos, no se puede diferenciar más que nada, ¿no?, entre uno. Y de ahí estamos viendo lo que es la serosa, que va a estar por fuera, ¿no?, que no se ve acá. Acá lo único que estamos viendo es parte de la mucosa. Esta es parte de la vejiga. En la vejiga va igual, llega el contenido que hay del uréter, llega a la vejiga, se observa una mucosa con un epitelio polimorfo también, y su lámina propia, y tenemos acá su músculo, ¿no?, que tiene tres disposiciones: longitudinal interna, circular media y longitudinal externa, ¿no? Están en forma helicoidal, que se comienzan a entremezclar entre ellos, ¿no? Y después lo que estamos viendo acá es para ver este epitelio polimorfo, vamos a viendo acá, ¿no? Miren acá estamos viendo una lámina donde está vejiga, donde es bastante amplio, ¿no?, este epitelio, que se puede ver hasta 6 capas, ¿no?, siendo esta la última, la capa superficial, que es las células de umbrela, ¿no? Células en parago, células umbrela, son estos mucho más grandes que vemos acá, que pueden tener un núcleo o dos núcleos en posición central. Estas están globulosas, significa que acá no hay contenido de líquido. Pero, ¿qué ocurre cuando hay contenido de líquido? Eso es lo que ocurre, miren. ¿Qué pasó acá? Acá hay contenido de líquido, y lo que ocurre es que este epitelio polimorfo, de lo que era así, se ha contraído, ¿no? Se ha contraído, y se observan hasta unas 3 capas, se observan, creo, ¿no? Más que nada. Y las células de umbrella, lo que estamos viendo es que
se han aplanado, se aplanaron. Esa es la capacidad que tiene este epitelio, que es el epitelio polimorfo. Este de acá es sin contenido y este de acá es con contenido de líquido, que hay en su interior. ¿Hay alguna pregunta, alumnos? ¿Están? Sí, no me he ido, sí estamos ahí. ¿Hay alguna Sí, pregunta? profesor. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, alumnos? Ok. Les voy a hacer un súper resumen porque es bastante amplio el tema. ¿Ya? Creo que también se les hace, la práctica también, ¿cómo se les explico? ¿La práctica también? ¿Se explica eso? A ver, confírmeme. Sí, profesor. Voy a buscarlo entonces. Entonces, por eso me mandó el doctor Tulio me mandó esto, entonces por eso. Ya, bueno, voy a bajarla un momentito. A ver, ¿dónde está? Vamos a ir al correíto. Un momentito, disculpen. Esta es la última práctica, ¿no, alumnos? De teoría sí, doctor, si no me equivoco. Claro, y la práctica sería el sábado nada más, ¿no? Así es, profesor. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Se observa mi pantalla, alumnos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Chévere, vamos a ver. ¿Qué dice? Ya, ahora sí. Vamos a ver la práctica entonces del día de hoy, ¿no? Vamos a ver, estamos viendo una corte de hígado de cerdo. En el hígado de cerdo se ve muy bien los lobulillos hepáticos, ¿no? Que estamos viendo acá. Este es un lobulillo hepático, que es hexagonal, y lo que estamos viendo al centro es la vena central, ¿no? Hay tejido conectivo que está entre esos lobulillos, y a nivel de estos ángulos que vemos van a estar los espacios portas, van a estar a ese nivel. Si nosotros lo ponemos, yo lo pongo a mayor aumento, vamos a ver que acá hay gran cantidad de cordones de rema, que son los hepatocitos, que están uno a continuación de otro. Y estos espacios que lo estamos viendo corresponderían a los sinusoides. Este es corte de hígado humano. Miren, acá no se ve la distribución, ¿no? Casi todos están compactos, ¿no? Acá estamos en la vena central y acá estamos viendo espacios portas. Estamos viendo algunos espacios portas, estamos viendo acá. Igual se están viendo cordones de rema, ¿no? Cordones de hepatocitos que se ven uno a continuación de otro, y entre estos hay espacio que es el sinusoide hepático, ¿no? Igual acá estamos viendo otro espacio porta, ¿no? Estamos poniendo a mayor aumento. Y ya estamos viendo esta vena central nuevamente y estamos en ahora ver estas estructuras. Pues voy a poner punterito. Y acá se nota esto, ¿no? Que son los cordones o trabéculas de rema, que le están diciendo acá, ¿no? Cordones o trabéculas de rema, que son estas cadenas de hepatocitos que se unen uno con otro, ¿no? Formando este tipo de trabéculas. Este es el espacio porta, que tenemos que verlo a mayor aumento, pero ya por sí, esto ya es la vénula. Lo más amplio que vemos es una vénula. Y después vamos a ver este espacio que es el sinusoide, que está entre estas cadenas de hepatocitos, ¿no? Sinusoide. Acá hay otro espacio porta también que estamos viendo acá, ¿no? Miren acá lo que estamos viendo a mayor aumento, seguimos viendo, esta zona corresponde a la parte central de este lobulillo hepático, que es la vena central, ¿no? Y estos de acá son los hepatocitos, que están uno a continuación de otro, ¿no? Formando estas trabéculas. Vébulas poliédricas con un núcleo o dos núcleos en posición central que se unen unos con otros.
Y entre estos espacios, entre ellos, entre estas cadenas o trabéculas de Riemann, hay estos espacios que corresponden al sinusoide, donde hay células endoteliales y hay unas células que son las células de Kupffer. Células de Kupffer, que vamos a ver acá también, ¿no? Que son los macrófagos. Bueno, acá no se notan los células de Kupffer. Y acá estamos viendo este espacio porta, se ve muy bonito, miren acá, todo esto es tejido conectivo que está alrededor. Estos son los cordones de hepatocitos, que estamos viendo por acá. Esto es a nivel del ángulo, ¿no? Del ángulo, vemos estos espacios portas, ¿no? Lo más característico que vamos a ver es la vénula. Esta vénula que es rama de la vena porta, es la más amplia que vamos a ver, ¿no? Con algunas células endoteliales que podemos ver. Después la que sigue son las células arteriolas, donde estamos viendo estos núcleos que están hacia la luz, que son células endoteliales, y el músculo liso que está alrededor, ¿no? Y después vamos a ver el conducto biliar, que está formado por células cúbicas, ¿no? Que vemos acá los núcleos, ¿no? Núcleos esféricos. Este es el conducto biliar, ¿no? Formado por conductos esféricos. Y este de acá corresponde a lo que es el capilar linfático, ¿no? Estamos viendo igual, ¿no? Casi pegado, nada más está, ¿no? Entonces son las 4 estructuras que estamos viendo acá. La más amplia de todas, esa es a ojo cerrado, es la vénula, ¿ya? A ojo cerrado. ¿Ya? También miren su pared, pues, ¿no? También, ¿no? Pero la más grande, vénula. Y de ahí tiene que diferenciar arteriola de conducto biliar. Conducto biliar tiene, formado por células cúbicas, o sea, núcleos esféricos, y es lo que estamos viendo acá. Y acá, lo que vemos en la arteriola son células endoteliales que están hacia la luz, pero hay músculo liso que está alrededor de eso. Seguimos viendo, miren, lo más amplio, que es la vénula, que estamos viendo por acá. La arteriola, igual, sus células endoteliales, y músculo liso que está alrededor. Y el conducto biliar, ¿no? Que no se nota muy bien, ¿no? Son células cúbicas que vemos acá, ¿no? Todo eso son cordones de hepatocitos o trabéculas de Riemann, ¿no? Y entre ellos está el sinusoide. Vesícula biliar, habíamos dicho que tiene un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada, que estamos viendo por acá. Y este epitelio llega hasta la capa muscular, ¿no? Hay unas invaginaciones o unas vesículas que llegan hasta esta zona. Y esto cuando llega se llaman senos de Rokitansky-Achov. Bueno, acá no se ve. Pero vamos a ver lo que es páncreas, ¿no? El páncreas estamos viendo igual tiene una cápsula que lo envuelve y hay tejido conectivo que divide este órgano en lobulillos. Vamos a ver que estas estructuras son los hilos de Langerhans, corresponde al páncreas endocrino, y el resto es el páncreas exocrino, que está formado por estos acinos serosos o pancreáticos, ¿no? Que vamos a ver acá, mayor aumento. Este es el islote de Langerhans, que es el páncreas endocrino, y estos son los acinos serosos o pancreáticos, ¿no? Que están formados por células piramidales con su núcleo hacia la base, ¿no? Donde hay gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso, por eso es que son medios morados las bases. Y la zona de la punta de del ápice de esta célula triangular están los gránulos simógenos, ¿no? Que son de un color acidófilo, por eso el medio es acidófilo. Y entre ellas, entre este acino pancreático seroso, vamos a ver unas células que son las células centroacinares. Como estamos viendo acá, hay una célula centroacinar, otra por acá. Son células, acá hay otra célula centroacinar, núcleo es un núcleo y hay un halo alrededor, ¿no? No se ve su citoplasma coloreado, no. Otra célula centroacinar. Y esta célula centroacinar es la continuación de lo que sería el conducto intercalar. Corte de riñón, estamos viendo acá, este es un riñón con un solo lóbulo, o sea, significa que no es humano, pues, ¿no? Porque los humanos tienen de 12 a 18 lóbulos, ¿no? Entonces, este no es de humano, ¿no? Ese es de un mono que estamos viendo acá. Todo eso de acá corresponde a la zona cortical y esto corresponde a la médula, ¿no? Con su pirámide renal. Y acá que termina a nivel de un cáliz, ¿no? Y esta es la papila renal que estamos viendo por acá. Este es el corpúsculo renal que está conformado ¿por qué? Por el glomérulo, que son esos vasos capilares que estamos viendo por acá. Hay una hoja parietal que corresponde a esta, la cápsula de Bowman. Todo esto, como dice acá, es el corpúsculo renal. Y estamos viendo acá este túbulo con una luz estrellada, ya les había dicho que es el túbulo contorneado proximal. Túbulo contorneado. Y acá, miren, esta es la arteriola aferente. Y acá está este túbulo distal, este túbulo distal, pero esta zona de acá
estas células se han modificado y dan la mácula densa, ¿no? Esta es la mácula densa, esta de la célula aferente, y estas células que estamos viendo que se han modificado también corresponden a las células yuxtaglomerulares, ¿no? Estas células yuxtaglomerulares que son la modificación de estas células musculares lisas, ¿no? De la célula aferente. Todo esto correspondería a lo que es el aparato yuxtaglomerular. Faltarían las células mesangiales, ¿no? Extraglomerulares, pero no se ven. Nuevamente, miren la mácula densa, estamos viendo acá, miren la mácula densa, tubo punto no distal. Estas serían las células de la yuxtaglomerulares que estamos viendo por acá a continuación. La hoja parietal de la cápsula de Bowman. La hoja visceral, entonces esta zona de acá, estos núcleos que estamos viendo acá, si es la hoja visceral, corresponderían a los podocitos. Estos serían los podocitos, que es la hoja visceral. El resto que estamos viendo acá son túbulos contorneados proximales. Acá lo que estamos viendo es el tubo colector. El tubo colector, ¿cuál es la capacidad? Es que se diferencia entre célula y célula, ¿no? Hay una diferenciación entre célula y célula y vemos que, ¿cómo se llama? Puede haber alrededor del núcleo un halo transparente, ¿no? Después tenemos acá lo que es la asa gruesa de Henle. La asa gruesa de Henle también, o también llamada tubo recto distal, estamos viéndolo acá, ¿no? Esa es la asa gruesa de Henle. Miren acá el núcleo y su citoplasma. Núcleo y citoplasma están al mismo nivel, ¿no? Y después está estas células que corresponden a la asa delgada de Henle, donde vemos estos núcleos que están hacia la luz, miren. Hay un núcleo, otro núcleo, y no se ve el citoplasma, ¿no? No se ve el citoplasma como se veía acá, ¿no? Que está al costado, ¿no? El núcleo, no. El citoplasma está hacia la pared. Solo se ven las células que están hacia la luz, que son la asa delgada de Henle. Acá hay otro túbulo colector que estamos viendo por acá. Acá hay otro distal. Perdón, otro asa gruesa de Henle, o distal, recto distal. Este de acá, miren acá, también es otro asa delgada de Henle que estamos viendo acá, ¿no? Este es otro asa delgada de Henle. Miren los núcleos que están hacia la luz, con escaso citoplasma. Después estamos viendo acá lo que es riñón, ¿no? Nuevamente. Y vamos a ver la zona de la médula, ¿no? Este de acá que estamos viendo acá corresponde al tubo colector. Miren la diferenciación entre célula y célula, ¿no? Igual acá. Estas corresponderían a lo que son la asa gruesa, ¿no? De Henle, que estamos viendo por acá, asa gruesa de Henle. Y las 1 serían las asas delgadas, ¿no? Que están hacia la luz. Esta, por ejemplo, miren, bastante delgada, ¿no? Que está el núcleo hacia la luz, con escaso citoplasma. Eso estamos a nivel de médula. Corte transversal de uréter, ustedes estamos viendo esta zona de acá que tiene una luz estrellada, característico de uréter. Este es el epitelio polimorfo que estamos viendo acá a continuación, y esta zona de acá corresponde a la lámina propia. Todo esto es la mucosa. De ahí viene esta zona que es la capa muscular, toda esta zona de acá, que en el uréter puede ser longitudinal interna, circular media, pero a medida que está, cuando ya está por llegar a la vejiga, este epitelio se modifica, puede haber un epitelio, una capa más de músculo, como es la longitudinal externa, ¿no? Entonces quedaría longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Y por fuera estamos viendo las venticias. La vejiga, estamos viendo acá, esta es la vejiga, miren el músculo bastante amplio que estamos viendo acá de vejiga, acá está la longitudinal interna, circular media, longitudinal externa. Y acá tenemos la adventicia, ¿no? Esta vejiga puede tener tanto adventicia como serosa, puede tenerla, ¿no? Y esto, si tuviera mayor aumento, lo que veríamos acá es el epitelio polimorfo. El epitelio polimorfo veríamos acá. Seguimos viendo vejiga, acá está el epitelio, este es el epitelio polimorfo. Esto correspondería a lo que es la lámina propia, y esta es toda la capa muscular. Esta es la capa muscular, ¿no? Capa mucosa y todo, y el epitelio es el epitelio polimorfo, lo que estamos viendo acá. Fin de esta práctica. Sí, la práctica es sencilla. Pensé que iba a ser más difícil. ¿Ok? Les toca exposición. ¿Cuántos se exponen el día de hoy? Grupo 8, por favor. ¿Cuántos? Profesor, buenas noches.